Seguimos aquí en 5 Noches hablando justamente de empresas de la comunidad B, de triple impacto. Y la pregunta es, ¿mito o realidad? ¿Se gana menos plata transformándose? ¿Transformándose? Pensando de tres formas. A mí me gusta verlo en un contexto más amplio y creo que se trata de un tema de mantenerse en el mercado a largo plazo, digamos, de competitividad. Y hablábamos, hacíamos un poco el pantallazo y por ahí en el corte un poco Agustín hacía referencia a esto, como hay cada vez más financiamiento para este tipo de emprendimientos o empresas, fondos, como también se hablaba antes y lo referenciamos hace un rato, como cada vez más este tipo de empresas son las más atractivas para el mejor talento. Y estábamos hablando también de los cambios de consumidores. Pregúntenles a las empresas, porque están cambiando industrias enteras, ¿no? Pregúntenle a las empresas del plástico cómo viene el futuro, si se van a tener que reinventar o no. Pregúntenle a las empresas de la construcción si se tienen que reinventar. Pregúntenle a las empresas que venden autos si se tienen que reinventar. Pregúntenle a las empresas que producen carne si el consumidor está cambiando, por ejemplo. Entonces, empezar a integrar este triple impacto en la gestión y en el core del negocio, en el núcleo del negocio, se va a tratar a largo plazo de sostenerse en el mercado. Ahora, estamos en una etapa de transición y tampoco es cuestión de ser solamente unos soñadores, vos dijiste sin romanticismo, no recuerdo bien cómo dijiste, sin humo, sin mito, si es mito, realidad. La verdad es que en esta etapa de transición en la cual no podemos decir todavía que ese tipo de consumidor sea el mainstream, por decirlo así, sea la mayoría, o que estén las políticas públicas todavía, que sienten las bases para esta transición en la industria y todas las otras condiciones más. Hay muchos emprendimientos, creo que estamos viendo también, que muchas veces ceden rentabilidad o para las cuales es más costosa la transición. Creo que sí es verdad. Pero es muy importante entender que la definición del éxito en esos emprendimientos no es solo económica también. Claro. Entonces, no hay una fórmula, yo no creo que haya una fórmula, y creo que cada empresa es un mundo, digamos. Entonces, se dan condiciones en las cuales definitivamente hoy es más rentable ser más sustentable, y comunicarlo, como decía Agustín también, definitivamente viene en beneficio económico. Y hay otras industrias y hay otras empresas en las que no. En lo que sí estamos trabajando nosotros ahora activamente de Espacio Abasto, y de hecho lo hicimos hace poquito como una primera instancia, fue la primera ronda para inversiones de impacto. Porque entendimos que está empezando a madurar el nivel de profesionalización de emprendimientos con esta lógica, y seleccionamos aquellos emprendimientos que dentro del ecosistema de impacto sí están interesados en escalar económicamente, internacionalmente, y sí tienen las condiciones dadas para recibir una inversión y para dar un retorno a aquellos inversores. Entonces seleccionamos eso, hicimos una primera ronda que la verdad que salió muy bien. ¿Y qué nivel de interés eso hay en los inversionistas en apostar por este tipo de emprendimientos? A nivel local y también a nivel mundial. Más a nivel global que a nivel local todavía. La semana pasada se hizo en Buenos Aires un foro de 2 días en el cual se reunió todo el movimiento del GSG, que es el grupo global para promover la inversión de impacto, que está liderado por gente, digamos, muy bien posicionada a nivel global, y que están haciendo grupos locales en distintos países. En Argentina está, creo que hace como unos 3 años, el grupo local de promoción de la inversión de impacto, y hablaban de cómo, el principal impulsor de esto se llama Ronald Cohen, un inglés. Y él, una de las cosas que dice, alineado un poco con lo que hablamos antes, es que hoy por hoy no se puede concebir un negocio sin pensar en la tecnología. Es un poco así, ¿no? Claro. Bueno, en el futuro no se va a poder concebir una inversión sin pensar en impacto social y ambiental. Entonces, está habiendo una confluencia de fondos filantrópicos que en vez de financiar ONGs o programas concretos, entienden que por cada dólar que invierten, si hay un modelo de negocio que luego sostiene eso, entonces hay fondos filantrópicos que están virando hacia la inversión de modelos de negocio de triple impacto. Y tenés inversores que algunos deciden relegar el multiplicador del retorno que tienen y otros no, quieren tasas de mercado y encuentran emprendimientos de impacto que les pueden dar esos retornos. Claro. Entonces, el esquema global y sobre todo nacional de la inversión de impacto
está en formación todavía, pero que lo vemos creciendo potencialmente es una realidad también que llegó para quedarse, como decía vos. Incluso hasta hace poco, quizás sigue estando todavía, cuando una empresa va a buscar fondeo, te piden el balance. Y ahora muchas veces, y sobre todo globalmente, como decía Víctor, te piden el balance y tu informe de desarrollo sostenible, tu reporte de desarrollo sostenible. Contame cómo te relacionas con tus diferentes públicos. Y yo quería solamente traer a colación un ejemplo de sustentabilidad en el negocio. Nosotros tenemos un programa que se llama Neumatón, que es un maratón de recolección de neumáticos fuera de uso. Lo comenzamos en Jujuy, donde realmente era un problema grave, no solamente en quemas de piquetes o en un enterramiento sanitario, que un neumático tarda por lo menos 500 años en degradarse, sino en un lugar donde se acopiaba agua y era un vector después para chikungunya, zika y demás. Entonces articulamos con el gobierno, nosotros como empresa privada y con las comunidades y hacemos, la última que hicimos fue la quebrada Humahuaca, donde recolectamos neumáticos durante una semana. Esos neumáticos son transportados por Geocycle, que es una empresa de Holcim, y se coprocesa en nuestros hornos de cemento y se incorpora 100% al proceso productivo. Es decir, dejar de tener el proceso completo. Claro, dejar de tener ese vector, que es un problema de salud, un problema de cada comunidad, chica, grande y demás, y tenés una sustitución térmica. Es decir, dejas de consumir coque, gas, cualquier otro recurso no renovable por un residuo que se incorpora a tu proceso productivo. Esto que decía es un tema de sustentabilidad a largo plazo y de seguir existiendo como negocio. Y además de la relación esta de vínculos que tienen con los emprendedores y con los emprendimientos, Holcim también apuesta a tal vez trabajar en conjunto como empresa grande, también incorporando emprendedores, recibiendo proyectos. ¿Cómo es la relación? Nos pasó que un poco mencionaba recién, tuvimos la oportunidad por segunda vez de producir el Constructón conjuntamente con Espacio Abasto, y los dos ganadores, proyectos ganadores de vivienda accesible, uno fue una empresa de Monte Carlo de Formosa, una empresa chiquita que lo que hace es producir unos bloques que tienen una parte de cemento, pero incorpora el resabio de un proceso productivo de producción de madera de esa zona, y la otra fue una empresa local que se llama Simplex. Es decir, lo hablamos varias veces con Víctor, ¿no? ¿Cómo dialogás vos como empresa grande con un ecosistema emprendedor, quizá de pyme, de un pequeño emprendedor que quiere sumarse a tu proceso productivo de alguna forma, ¿no? Y me parece que el gran desafío que tienen las empresas es tener ese canal a través de expertos del ecosistema emprendedor y poder saber qué están pensando. Porque tu proceso productivo no depende solamente que lo hagas bien, sino que te relaciones con tu comunidad, ¿no?